Hola, ¿qué tal amigos? Hoy en el canal vamos a realizar una tinturación capilar color gris perla en un cabello negro. No debemos olvidar que el cabello debe ser virgen para poder llegar a una decoloración de tonalidad alta, entre 9 y 10. Antes de realizar la decoloración y evitar la irritación del cuero cabelludo, aplicaremos propóleo, que es una ampolla capilar. Primeramente, empezaremos distribuyendo la ampolla solo en el cuero cabelludo, utilizando un gotero y dando masajes circulares con la ayuda de las yemas de nuestros dedos. Una recomendación para el cliente es decirle que no debe lavarse el cabello antes del proceso de la decoloración. De esta manera, la grasa capilar permitirá proteger el cabello. Ahora empezaremos a aplicar la primera decoloración con la mezcla del polvo decolorante y peróxido de 40 volúmenes. En este caso, utilizamos la fórmula 2+1, es decir, que vertimos 30 gramos de polvo decolorante y 60 mililitros de peróxido de 40 volúmenes. Es necesario tener un gramero para tener una mezcla precisa. También hemos vertido esta cantidad porque el cabello del cliente es largo en la parte superior y corto en los lados. Por eso, es necesario ver la cantidad de cabello que tiene tu cliente para poder aproximar la cantidad de mezcla que debes utilizar para la decoloración. No olvidar que el cabello debe estar completamente seco. Ahora, cubrimos el cabello con papel aluminio para poder concentrar el calor y alcanzar una buena tonalidad en su primera decoloración. Esperaremos un tiempo aproximado de 40 a 45 minutos. Retiramos el papel aluminio y pasaremos a lavar y secar el cabello para poder observar el resultado. Como podemos observar en la primera decoloración, las raíces han llegado a una tonalidad 8 y las puntas del cabello superior alcanzaron una tonalidad 7. Hemos logrado un buen resultado para la primera fase, así que seguiremos con la segunda decoloración. Pero antes, volveremos a aplicar nuevamente el propóleo para seguir protegiendo el cuero cabelludo y no dañar mucho en esta segunda decoloración. Ahora, aplicaremos la segunda decoloración. En este caso volvemos a utilizar la misma cantidad de polvo decolorante, que es 30 gramos de decolorante y 60 mililitros de peróxido de 30 volúmenes. Esta vez empezaremos por los costados, para que llegue a una tonalidad 9 o 10, así que debemos ser rápidos al depositar la mezcla al cabello. Tengan mucho cuidado de dejar espacio sin rellenar. Utilicen la yema de los dedos ya que el cabello es corto. Ya estamos ingresando a la parte superior y ahora haremos divisiones o secciones para depositar la mezcla en todo el largo del cabello. Como sabemos, no todos poseemos el mismo tipo y color de cabello. Es por eso que hay cabellos que decoloran demasiado rápido y también hay cabellos que se decoloran demasiado lento. ¿Por qué? Eso es porque la capa de la corteza, mientras más gruesa sea, será más difícil de colorar. Por eso hay que tener cuidado de llegar al núcleo o la médula, porque el pelo se puede quebrar o romper al tenerlo mucho tiempo a la hora de decolorar. Como pueden ver, hacer la mezcla y aplicación es fácil de practicarlo, pero si no sabemos la fórmula y no sabemos el tiempo de reposo, este proceso se puede volver una pesadilla. Bueno, terminando la segunda decoloración, volvemos a cubrir con el papel de aluminio y esperar 45 minutos, pero esta vez viendo cada 15 minutos para saber si el cabello aún sigue fortalecido y aguante el tiempo correspondiente.
Ahora retiramos el papel aluminio y pasaremos a lavar y secar el cabello para poder observar el resultado de la segunda decoloración. Muy bien, llegamos a una tonalidad 10 a los costados y una tonalidad 9 en las raíces en la parte superior, pero aún las puntas llegaron a un tono 8 y debemos trabajar y seguir decolorando, pero solo las puntas, y esta vez con poca mezcla de decoloración. Para esta tercera decoloración utilizaremos solo 20 gramos de polvo de colorante y 40 mililitros de peróxido de 20 volúmenes. Aplicaremos en las partes que aún siguen con pigmentos muy amarillos y en la parte superior sin tocar raíces, porque estos sí llegaron a un tono 9, que es nuestra misión para una tinturación gris. Esta vez no vamos a poner el papel aluminio. Tendrá un tiempo de reposo entre 25 a 30 minutos, siempre observando y estirando el cabello para saber si aún sigue fortalecido y no se quiebre. Luego de culminar el tiempo deseado, procedemos a lavar y observar el resultado final. Luego de lavar y secar, observamos la tonalidad alta que alcanzó la decoloración, verificando también que no haya daños en el cuero cabelludo. Estando conformes con la tonalidad, pasamos a aplicar el tinte deseado. Necesitaremos peróxido de 10 volúmenes, un recipiente, una brocha, un gramero, un tinte 10.21, un tinte 9.21, un reforzador de aclaración y un matizador grafito. Una vez teniendo la mezcla muy bien incorporada, procedemos a distribuir el tinte rápidamente, partiendo a la altura del remolino hacia adelante. Es importante que la mezcla se distribuya rápido para que la tonalidad esté en un mismo nivel, de atrás hacia adelante de la parte superior, siendo el cabello largo en el que empezaremos a aplicar el tinte. Notaremos que el color en cuestión de minutos empezará a manifestarse de donde empezamos. Luego distribuiremos con el restante de tinte en los laterales y distribuyendo de manera uniforme con la yema de los dedos. Como podemos observar, la mezcla de coloraciones dio una tonalidad deseada gris perla. Ahora procederemos a realizar un desvanecido de patilla y nuca, o como lo llamamos, un blowout. Mantenemos un volumen al corte para apreciar mejor el tinte que está completamente uniforme. Espero que haya sido de tu agrado y que pueda ayudarte para un trabajo o práctica de estilismo o barbería. No te olvides suscribirte al canal porque estaremos incorporando técnicas de corte, colorimetría y diseños avanzados que te ayudarán a crecer profesionalmente. Nos vemos.